por darte aires piadosos acerca de tu maternidad. Mira, una gata es mejor madre que tú. Hollywood era indudablemente racista, y no hay duda de ello. Desde 1898 hasta 1920, la industria fue dominada por hombres blancos. Los personajes negros eran a menudo retratados como payasos o sirvientes, en el mejor de los casos, y como estereotipos peligrosos, como depredadores sexuales, en el peor de los casos. No eran solo las películas, los videos e incluso los actores más populares de la época mostraban actitudes racistas. El racismo era tan generalizado que en 1916, dos hermanos negros, Noble y George Johnson, fundaron una compañía completamente dirigida por negros en respuesta a la exclusión y los estereotipos de la industria. Vamos a adentrarnos en la historia y descubrir a los actores, directores, productores y estudios que se opusieron sin disculpas a la igualdad racial. Clark Gable. Para todos los demás, Clark Gable era el galán definitivo de Hollywood, Red Butler en Lo que el viento se llevó y el rey de Hollywood. La gente lo adoraba, y con buena razón. Era un actor fantástico, con un encanto que parecía más grande que la vida, pero detrás de esa sonrisa encantadora e imagen de caballero, había una verdad más complicada. La vida de Gable fuera de la pantalla estaba lejos de la perfección pulida que retrataba en ella, y los informes sobre su comportamiento racista cuentan una historia más oscura y caótica. Uno de los ejemplos más conocidos involucra a Hattie McDaniel, la actriz que interpretó a Mami en Lo que el viento se llevó. McDaniel hizo historia al convertirse en la primera afroamericana en ganar un premio de la Academia por su papel, un momento trascendental en la historia de Hollywood. Gable apoyó públicamente a McDaniel, asistiendo a la ceremonia del Oscar y hablando muy bien de su trabajo. En la superficie, parecía un gesto progresista para la época, pero a puertas cerradas, McDaniel supuestamente reveló que Gable a menudo usaba la palabra con N de manera casual en conversaciones. Es una revelación que complica la imagen pública de un hombre que muchos veían como un héroe. Aún así, hubo momentos en que las acciones de Gable parecían contradecir estas tendencias racistas. Mientras filmaba Lo que el viento se llevó, Gable descubrió que los baños del estudio estaban segregados. Indignado, amenazó con abandonar el set a menos que las instalaciones fueran integradas. El estudio rápidamente cumplió, retirando los letreros de solo blancos y de color. Este acto de desafío presentó a Gable bajo una luz más progresista, como alguien dispuesto a usar su poder de estrella para oponerse a prácticas discriminatorias. Pero momentos como estos, aunque loables, no pueden borrar el daño causado por su lenguaje y comportamiento privado. La disposición de Gable para oponerse a la segregación fue opacada por el racismo casual que exhibió en su vida personal. Es un recordatorio contundente de que las personas son complejas y sus acciones a menudo revelan contradicciones. Añadiendo a su complejidad, las relaciones de Gable con sus colegas negros variaban. Mientras apoyó a Hattie McDaniel en algunas circunstancias públicas, nunca habló sobre las mayores desigualdades raciales en Hollywood, ni abogó por una mayor inclusión. Sus gestos progresistas parecen más actos aislados que parte de un compromiso mayor con la igualdad. Clark Gable sigue siendo una leyenda amada de Hollywood, pero su legado, como muchos otros de esa época, está enredado. Su encanto y talento cautivaron al público, pero sus acciones detrás de escena cuentan la historia de un hombre que, como su tiempo, estaba lejos de ser perfecto. Nos deja preguntándonos, ¿podemos celebrar sus contribuciones al cine mientras reconocemos los prejuicios que llevaba? La respuesta no es fácil, pero es una pregunta que vale la pena hacerse. Walter Brennan. Walter Brennan podría ser recordado como uno de los más grandes actores de carácter en la historia de Hollywood, pero hay un lado suyo del que la mayoría de la gente no habla. Claro, ganó 3 Oscars y protagonizó clásicos como The Westerner y Río Bravo. Pero fuera de la pantalla, Brennan tenía algunas opiniones seriamente alteradas que hoy harían que cualquiera se estremeciera. La cuestión es esta. Brennan no era solo un conservador de la vieja escuela. Era un orgulloso miembro de la Sociedad John Birch, un grupo que apoyaba abiertamente la segregación y estaba a favor de mantener las cosas como solían ser. Y cuando Martin Luther King Jr. fue asesinado, la reacción de Brennan fue absolutamente espantosa. Personas en el set de Las pistolas de Will Sonnet dijeron que se rió, animó e incluso bailó al escuchar la noticia. Solo piénsalo por un segundo. El hombre que cautivó a millones en la pantalla celebró uno de los momentos más oscuros de la historia estadounidense. Empeora. Según se informa, Brennan grabó un álbum titulado Negros y los derechos civiles. Solo el título te dice todo lo que necesitas saber. El contenido, propaganda racista pura. Esto no era solo un tipo con opiniones anticuadas. Era alguien que promovía el odio activamente. Y no se detuvo ahí. En los sets de películas y en su vida personal,
En vida, Brennan era conocido por lanzar insultos raciales como si nada. Trataba abiertamente a las minorías con falta de respeto, dejando claro que no le interesaba ocultar lo que realmente sentía. Si no te parecías a él, o no pensabas como él, o eras comunista, o alguien a quien simplemente no respetaba. Para los fanáticos de su trabajo, es algo difícil de aceptar. ¿Cómo reconcilias al adorable anciano de The Real McCoys con alguien que era tan odioso en la vida real? Es un recordatorio de que a veces las personas que admiramos en pantalla no son quienes pensamos que son. La historia de Walter Brennan nos obliga a hacer una pregunta difícil. ¿Podemos separar el arte del artista? William Frawley. Hablemos de William Frawley, el hombre que dio vida a Fred Mertz en I Love Lucy. Era el gruñón casero, al que todos adoraban odiar, y un genio cómico por derecho propio. Pero fuera de cámara, es una historia completamente diferente. Frawley tenía un temperamento explosivo, un problema de alcoholismo notorio, y no hay que endulzarlo. Algunas opiniones seriamente problemáticas. En el set, Frawley era conocido por ser difícil. El escritor Bob Schiller una vez compartió que Frawley no era tímido al lanzar insultos raciales, incluso a su compañero de reparto, Desi Arnaz, quien interpretaba a Ricky Ricardo. Es difícil imaginar al hombre que ayudó a hacer de I Love Lucy un éxito faltando abiertamente el respeto a las mismas personas con las que trabajaba. Pero esa es la complicada realidad de William Frawley. Algunos decían que su mentalidad estaba tan anticuada que podría haber estado mejor en la década de 1920. La tensión no se detuvo allí. La relación de Frawley con Vivian Vance, quien interpretaba a su esposa en pantalla, Ethel, era francamente hostil. Las cosas se pusieron feas desde el principio cuando Frawley escuchó a Vance bromear diciendo que él era lo suficientemente mayor como para interpretar a su padre. Ese comentario desató años de animosidad entre los dos. Apenas hablaban fuera de cámara, y cuando lo hacían, era más como intercambiar insultos que una charla amistosa. Después de que I Love Lucy terminó, le ofrecieron a Vance un spin-off con Frawley. ¿Su respuesta? Un rotundo no. No quería tener nada que ver con él. A pesar del drama, Frawley logró seguir trabajando. Protagonizó Mi Bella Familia durante 5 temporadas, hasta que problemas de salud lo obligaron a retirarse. Aún así, su personalidad no cambió mucho. De hecho, sus peleas con compañeros de reparto y comentarios ofensivos lo acompañaron hasta el final. Cuando Frawley falleció en 1966 de un ataque al corazón, Vivian Vance supuestamente brindó por la noticia con champán, diciendo, «Champán para todos». Ouch. Eso podría parecer duro, pero muestra cuán profunda era su animosidad. Incluso con todo el tumulto detrás de escena, Fred y Ethel Mertz siguen siendo uno de los dúos más icónicos de la televisión. Su química en pantalla hizo reír a millones, pero es difícil ignorar el lado más oscuro de William Frawley. ¿Qué hacemos con esta información? ¿Podemos separar el arte del artista? Eso depende de ti. Walt Disney. Solo escuchar el nombre te hace pensar en castillos mágicos, personajes queridos y historias que han definido generaciones de infancias. Desde Blancanieves hasta Cenicienta y El Rey León, el trabajo de Disney ha traído alegría a millones. Pero hay un lado más oscuro del hombre detrás de la magia, un lado que es tan controvertido como complicado. Durante décadas, rumores de antisemitismo han ensombrecido el legado de Disney. Art Babbitt, uno de los animadores de Disney, afirmó que Walt asistía a reuniones del German American Bond, un grupo pro-nazi en los Estados Unidos. Piensa en eso por un segundo. El hombre detrás de películas sanas, aptas para toda la familia, supuestamente relacionándose con simpatizantes nazis. Es una acusación impactante, y aunque Disney nunca lo confirmó o desmintió públicamente, los rumores han persistido. Las controversias no terminaron ahí. En 1938, Disney recibió a la cineasta nazi Leni Riefenstahl poco después de la Noche de los Cristales Rotos, el violento ataque a las comunidades judías en Alemania. Mientras el mundo condenaba estas atrocidades, Disney desplegó la alfombra roja para la cineasta favorita de Hitler. Los críticos dicen que mostró una inquietante falta de conciencia, o peor aún, una señal de sus propios prejuicios. Luego está la insensibilidad racial en las películas de Disney. Dumbo presentó caricaturas racistas en forma de los cuervos, mientras que Canción del Sur glorificó un sur de la era de las plantaciones de maneras que provocaron indignación. Incluso detrás de las escenas, Disney era conocido por hacer comentarios despectivos, particularmente sobre personas judías. El animador mexicano Bill Meléndez, famoso por su trabajo en Peanuts, una vez describió a Disney como alguien con opiniones fuertes y negativas sobre los judíos, especialmente aquellos de Nueva York. Sin embargo, la vida de Disney no está completamente definida por esta controversia. En 1957, contrató a Floyd Norman, el primer animador afroamericano del estudio, marcando un paso hacia la inclusión. Aunque fue un movimiento pequeño, insinuaba una lenta evolución en las actitudes. Entonces, ¿cómo reconciliamos al hombre que creó tanta alegría con aquel acusado de albergar prejuicios?
Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil. El trabajo de Disney ha moldeado indudablemente el mundo del entretenimiento. Pero sus opiniones personales nos recuerdan que incluso los legados más brillantes pueden tener sombras. ¿Qué piensas? ¿Podemos separar la magia del hombre? John Wayne. Cuando hablas de John Wayne, te vienen imágenes de un vaquero rudo que se erige como un símbolo de la fuerza e independencia estadounidense. Durante décadas, fue el máximo protagonista de Hollywood, encarnando el tipo de patriotismo directo que hacía a las audiencias vitorear. Pero detrás de los roles icónicos en películas como True Grit y The Searchers, Wayne tenía algunas opiniones profundamente preocupantes que han proyectado una larga sombra sobre su legado. La visión más infame de la mentalidad de Wayne provino de una entrevista en Playboy de 1971. En ella, dijo: "Deja que eso cale". Un hombre celebrado como héroe en pantalla abiertamente respaldó la supremacía blanca, vinculándola a una idea condescendiente y deshumanizante de la educación. Y eso no fue todo. También desestimó los horrores de la esclavitud, diciendo que no sentía remordimiento por ello porque, en sus palabras, es solo un hecho de la vida. El desdén de Wayne no se limitaba a los afroamericanos. Apuntó contra los nativos americanos, criticando películas que representaban su maltrato. "No siento que hicimos mal al quitarles este gran país", dijo. "Nuestro supuesto robo de este país fue solo una cuestión de supervivencia". Sus comentarios parecen justificar siglos de opresión y violencia con un encogimiento de hombros de inevitabilidad, mostrando una alarmante falta de empatía. Pero las opiniones de Wayne se extendían más allá de la raza. También criticó los roles de las mujeres en la sociedad e hizo comentarios homofóbicos sobre películas como Cowboy de Medianoche. Es difícil reconciliar la imagen del vaquero heroico con alguien tan despectivo hacia los grupos marginados. Las consecuencias de estas declaraciones continúan hasta hoy. Las protestas han llevado a la eliminación de exhibiciones que honran a Wayne, incluida una en la Universidad del Sur de California. También ha habido esfuerzos para cambiar el nombre del aeropuerto John Wayne en el condado de Orange, aunque esos intentos aún no han tenido éxito. Para muchos, sus palabras son un recordatorio de una época en la que tales puntos de vista eran demasiado comunes y demasiado aceptados. Entonces, ¿cómo recordamos a John Wayne? Para algunos, sigue siendo el vaquero por excelencia, un símbolo de la época dorada del Hollywood clásico. Para otros, representa las ideologías dañinas que no tienen cabida en el mundo de hoy. Depende de cada uno de nosotros decidir si podemos separar al hombre de la leyenda. ¿Qué opinas? Encargado de juegos. Cuando piensas en James Stewart, probablemente te imaginas al buen chico estadounidense, encantador, con principios e increíblemente simpático. Desde sus papeles icónicos en Qué bello es vivir y Mr. Smith Goes to Washington, hasta sus actuaciones más oscuras en Vértigo y La ventana indiscreta, Stewart construyó un legado como una de las estrellas más queridas del viejo Hollywood. Pero tras bambalinas, su historia es más complicada. La crianza de Stewart en un pueblo predominantemente blanco de Indiana y su educación de élite en Princeton lo dejaron con una exposición limitada a la diversidad. Este trasfondo probablemente contribuyó a sus actitudes problemáticas hacia la raza. En el set de El hombre que mató a Liberty Balance, Woody Strode, un actor negro, acusó a Stewart de hacer comentarios racistas. Strode afirmó que el comportamiento de Stewart se volvió tan ofensivo que el director John Ford tuvo que intervenir y mediar. Y no eran solo incidentes aislados. Los valores conservadores de Stewart se alineaban estrechamente con el director del FBI, ya, Edgar Hoover, y su relación iba más allá de la admiración. Stewart supuestamente actuó como informante durante las cacerías de brujas comunistas en Hollywood, proporcionando nombres de colegas que consideraba sospechosos. Esto llevó a una amarga ruptura con su amigo de toda la vida, Henry Fonda, quien se horrorizó por las acciones de Stewart. En 1971, las actitudes controvertidas de Stewart fueron expuestas aún más durante el efímero programa de Jimmy Stewart. Hal Williams, un actor negro, fue inicialmente elegido para un papel significativo, pero Stewart supuestamente se negó a trabajar con él. Exigió un reemplazo blanco, afirmando que no quería ver a un actor negro advirtiendo a su personaje en la televisión en horario estelar. La explosiva respuesta de Stewart incluyó la preocupante declaración: "Los negros están mandando a los blancos por todo el país". A pesar de estas acusaciones, la imagen pública saludable de Stewart se mantuvo en gran medida intacta durante su vida. Sus películas siguen siendo celebradas como clásicos, pero estas revelaciones ensombrecen su legado. ¿Podemos reconciliar al hombre, cuyos personajes inspiraron esperanza, con aquel cuyas opiniones privadas reflejaban intolerancia? Esa es una pregunta, con la que todavía lidiamos hoy. Charlie Chaplin. El nombre evoca instantáneamente imágenes del icónico vagabundo con su cuenco.
sombrero, bastón y un sentido del humor inolvidable. Chaplin fue un pionero del cine mudo, utilizando su talento para hacer que el público riera, llorara y reflexionara. Películas como Luces de la Ciudad y El Gran Dictador muestran su genialidad, y su trabajo a menudo defendía al desvalido. Pero detrás de la cámara, Chaplin era mucho más complicado que su encantadora personalidad en la pantalla. A pesar de toda la empatía que mostró en sus películas, se ha acusado a Chaplin de tener puntos de vista prejuiciosos en la vida real. Virginia Cheryl, su coprotagonista en City Lights, afirmó en sus memorias que Chaplin hizo comentarios racistas sobre las personas negras. Esta revelación contrasta fuertemente con el hombre cuyas películas a menudo exploran temas de humanidad y compasión. ¿Cómo podría alguien que capturó tan efectivamente las luchas de los marginados albergar tales opiniones? Las controversias personales de Chaplin no terminaron ahí. Sus asociaciones con la política de izquierda durante el auge del miedo rojo y su supuesto desdén por quienes no compartían su visión del mundo lo convirtieron en una figura polarizadora en Hollywood. Aunque criticó abiertamente el fascismo en El Gran Dictador, sus acciones y comentarios tras bastidores dibujaban un cuadro más conflictivo. También vale la pena señalar que el comportamiento de Chaplin a menudo empujaba los límites sociales y no siempre de maneras admirables. Más allá de sus supuestos comentarios racistas, sus relaciones con mujeres mucho más jóvenes, incluida su boda con Lita Grey de 16 años cuando él tenía 35, provocaron críticas incluso en su tiempo. Entonces, ¿dónde deja esto el legado de Chaplin? Por un lado, es un genio cinematográfico indiscutible que ayudó a dar forma al lenguaje del cine. Por otro lado, es difícil ignorar sus defectos personales. ¿Podemos separar al hombre que hizo reír al mundo del hombre cuyo comportamiento fuera de la pantalla nos incomoda? Esa es una pregunta que solo tú puedes responder. Katharine Hepburn. Katharine Hepburn. Su nombre es sinónimo de mujeres fuertes e independientes en la pantalla. El tipo de personajes que pueden valerse por sí mismas en un mundo de hombres. Con 4 premios de la Academia y una carrera que abarcó más de 6 décadas, Hepburn fue una pionera de Hollywood. Pero, como muchas figuras icónicas de su época, sus opiniones privadas eran mucho más complicadas que la imagen progresista que proyectaba. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hepburn supuestamente tenía opiniones prejuiciosas contra los japoneses, reflejando el sentimiento generalizado anti-japonés en Estados Unidos después del ataque a Pearl Harbor. El biógrafo A. Scott Berg destacó cómo este prejuicio influyó en sus conversaciones privadas, revelando un claro contraste con los personajes inteligentes y de mente abierta que interpretaba en pantalla. Aunque es cierto que tales opiniones eran tristemente comunes durante la guerra, no los hace más fáciles de reconciliar con su legado. Se dice que el desdén de Hepburn por la cultura japonesa era tan fuerte que se negó a participar en producciones o iniciativas que involucraran a Japón o a estadounidenses de origen japonés durante los años de guerra. Su perspectiva reflejaba el miedo y la ira más amplios de la sociedad en ese momento, pero siendo alguien tan admirada, es decepcionante imaginar que contribuyera a esa narrativa. Sin embargo, como muchos, las opiniones de Hepburn evolucionaron con el tiempo. Aunque nunca abordó públicamente estos prejuicios, sus entrevistas y trabajos posteriores parecían inclinarse hacia una mayor empatía e inclusividad. Defendió a mujeres fuertes y complejas en sus películas y apoyó los movimientos por los derechos civiles en sus últimos años, lo que parecía reflejar un cambio en su perspectiva. Entonces, ¿cómo vemos hoy a Katharine Hepburn? Sigue siendo una leyenda, un símbolo de resiliencia y talento en la época dorada de Hollywood. Pero su historia también nos recuerda que incluso nuestros héroes tienen imperfecciones, moldeados por los prejuicios y presiones de su época. Nos deja preguntándonos, ¿podemos admirar los roles progresistas que interpretó mientras reconocemos las limitaciones de sus propias creencias? Eso es, para que tú lo decidas. Vivien Leigh. Cuando piensas en Vivien Leigh, imaginas belleza, gracia y una de las actuaciones más icónicas en la historia de Hollywood, Scarlett O'Hara, en Lo que el viento se llevó. Ella cautivó al público con su elegancia y personalidad ardiente, ganando 2 premios de la Academia y consolidando su lugar como una de las estrellas más brillantes de la vieja Hollywood. Pero debajo del glamour y el talento, había un lado más inquietante de Leigh que muchos fanáticos no conocen. La biógrafa de Leigh, Anne Edwards, reveló que la actriz a menudo hacía comentarios despectivos sobre las personas negras. Durante el rodaje de Lo que el viento se llevó, una película ya envuelta en controversia por su idealizada representación del sur anterior a la guerra, Leigh supuestamente expresó opiniones prejuiciosas que reflejaban la época y el entorno que la película retrataba. Sus comentarios sobre la raza, aunque comunes en ciertos círculos de la época, contrastan fuertemente con la imagen elegante y progresista que proyectaba en pantalla. El comportamiento de Leigh en el set también recibió críticas. Los compañeros de trabajo notaron su habilidad para encantar cuando le convenía,
Pero ella podría ser cortante y desdeñosa con aquellos que consideraba inferiores. Aunque compartía relaciones profesionales cálidas con algunos de sus compañeros de reparto negros, como Hattie McDaniel, sus comentarios casuales pintaban un cuadro más complicado de sus actitudes hacia la raza. La enfermedad mental jugó un papel significativo en la vida de Lee, y algunos han especulado que sus luchas con el trastorno bipolar pudieron haber contribuido a su comportamiento errático y lengua afilada. Sin embargo, es imposible ignorar el impacto duradero de sus palabras y los prejuicios que llevaba consigo, moldeados por la época y la sociedad en la que vivía. El legado de Vivian Lee es tan complicado como deslumbrante. Sigue siendo un símbolo de la edad de oro del viejo Hollywood, celebrada por su talento y belleza. Pero sus prejuicios nos recuerdan que incluso las estrellas más veneradas no eran inmunes a los sesgos de su época. ¿Podemos admirar su arte mientras reconocemos sus defectos? Eso lo decides tú. Gary Cooper. Gary Cooper. El nombre por sí solo evoca imágenes del héroe estadounidense por excelencia. Rudo, estoico y moralmente íntegro. Desde High Noon hasta Sergeant York, las interpretaciones de Cooper consolidaron su lugar como una de las leyendas de la era dorada de Hollywood. Pero detrás de la cámara, el hombre aclamado como el hombre común tenía un lado más oscuro que complica su legado. Las historias sobre su comportamiento fuera de pantalla revelan a un hombre cuyas opiniones estaban lejos de los personajes virtuosos que solía interpretar. La coprotagonista de Cooper, Ann Esten, una vez compartió un preocupante conocimiento. Cooper utilizaba frecuentemente términos despectivos al referirse a las personas judías. Estos no eran solo comentarios casuales, sino parte de un patrón de comportamiento antisemita que levantó cejas incluso en su propia época. Para alguien tan venerado en Hollywood, una industria construida sobre las contribuciones de muchos creativos judíos, este comportamiento resulta especialmente impactante, pero sus prejuicios no se detenían ahí. Cooper fue un participante activo en la Casa de Brujas de Hollywood durante los años 40 y 50, un periodo en el que el miedo al comunismo se extendió por la industria. Cooper testificó ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara de Representantes, JUAC, ofreciendo su apoyo a la cruzada anticomunista. Aunque su testimonio no mencionó nombres, su alineación con el movimiento reflejaba su incomodidad con los valores progresistas y la diversidad que se infiltraban en las narrativas de Hollywood. Añadiendo a esta complejidad, las amistades y alianzas de Cooper eran reveladoras. Estaba estrechamente asociado con grupos conservadores que se oponían a las iniciativas de derechos civiles y apoyaban políticas segregacionistas. Aunque rara vez hablaba públicamente sobre estos temas, sus círculos sociales y comentarios privados sugerían a un hombre reacio o incapaz de desafiar los prejuicios de su época. Para los admiradores de su trabajo, estas revelaciones son difíciles de reconciliar. ¿Cómo conciliamos al valiente alguacil en High Noon, que se enfrenta solo para defender sus principios, con un hombre cuyas opiniones personales eran excluyentes? La vida de Cooper, como la de muchos de su época, nos recuerda la marcada división entre los ideales que vendía Hollywood en la pantalla y la realidad de las creencias de sus estrellas. Incluso hoy, el legado de Gary Cooper como ícono del cine permanece intacto, celebrado por sus contribuciones al cine. Pero las sombras de sus prejuicios personales persisten, obligándonos a confrontar las imperfecciones de aquellos a quienes admiramos. ¿Separamos al hombre del mito o dejamos que ambos influyan en cómo lo recordamos? Esa es la pregunta que nos deja su historia. El nombre por sí solo es sinónimo de brillantez y rebeldía en Hollywood. Desde un tranvía llamado Deseo hasta El Padrino, Brando transformó la actuación con su estilo crudo y de método, cautivando al público y ganándose la reputación de ser uno de los mejores intérpretes de todos los tiempos. Pero más allá de la pantalla, la vida personal de Brando era una red de contradicciones, y los rumores sobre sus comentarios racistas añaden una capa preocupante a su legado. La actriz Rita Moreno, quien compartió una relación romántica con Brando, reveló un lado más inquietante de la estrella. Según Moreno, Brando ocasionalmente hacía comentarios racistas durante su tiempo juntos, viniendo de alguien que más tarde se convirtió en un defensor abierto de los derechos civiles y causas indígenas. Estas acusaciones se sienten profundamente en desacuerdo con la imagen pública que Brando cultivó más tarde en su vida. El activismo de Brando, particularmente en las décadas de 1960 y 1970, mostró a un hombre aparentemente comprometido con la lucha por la igualdad. Rechazó célebremente su Oscar de 1973 por El Padrino, enviando a la activista indígena Sachin Littlefeather a la ceremonia en su lugar para protestar contra el trato de Hollywood hacia los nativos americanos. Este acto de desafío convirtió a Brando en un símbolo de justicia social. Sin embargo, las acusaciones de Moreno y los rumores de otros que lo conocían
sugieren que su comportamiento privado no siempre se alineaba con sus posturas públicas. No terminó con la carrera, sus relaciones con las mujeres, su comportamiento errático en el set y su famosa personalidad difícil dibujan el retrato de un hombre que podría ser tanto brillante como profundamente defectuoso. Quienes trabajaron con él a menudo lo describieron como temperamental, alguien capaz de gran empatía en un momento y de una crueldad mordaz al siguiente. Es difícil reconciliar al Brando, que defendía los derechos civiles, con el Brando acusado de tener prejuicios él mismo. ¿Era un hombre que evolucionaba con los tiempos o alguien cuyo activismo era más performativo que genuino? Puede que nunca sepamos la verdad completa. Bing Crosby. Su voz aterciopelada y encanto definieron una era, convirtiéndolo en uno de los artistas más icónicos del siglo XX. Desde sus grabaciones clásicas como White Christmas hasta sus memorables actuaciones en Holiday Inn y The Road to Films, Crosby parecía el perfecto caballero en pantalla y en el escenario. Pero detrás de la pulida imagen del cantante, había una realidad más inquietante que sus fans nunca vieron. Según Gary Crosby, el hijo mayor de Bing, la querida estrella solía hacer chistes racistas en casa. Gary reveló que las conversaciones privadas de su padre incluían comentarios despectivos y humor insensible sobre las minorías. No eran solo casos aislados. Se decía que formaban parte de su lenguaje cotidiano. Sorprendente, dado la impecable imagen pública de Crosby. Lo que hace esto aún más complejo es la influencia generalizada de Crosby. En el apogeo de su carrera, no solo era una estrella, sino un símbolo de la cultura estadounidense. Su trabajo, incluida su interpretación de un sacerdote en Camino de Santa Fe, lo pintaba como una figura de bondad y moralidad. Sin embargo, el Crosby que Gary y otros conocían en casa pintaba una imagen muy diferente. El racismo de Crosby se mantuvo oculto al público, permitiendo que su carrera permaneciera en gran medida intacta. A diferencia de contemporáneos, cuyos prejuicios se hicieron ampliamente conocidos, la imagen cuidadosamente gestionada de Crosby lo ayudó a mantener su estatus como un ícono estadounidense. Pero para quienes estaban cerca de él, su comportamiento privado no podía ser ignorado. Hoy en día, el legado de Crosby sigue siendo complicado. Aunque sus contribuciones a la música y el cine son indudables, las revelaciones sobre su vida personal dejan un mal sabor. Es otro recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes pueden tener sombras, obligándonos a preguntar. ¿De su arte? En el caso de Crosby, es una pregunta con la que sus fans todavía están lidiando. Fred Astaire. Su nombre es sinónimo de elegancia, encanto y ese tipo de gracia sin esfuerzo que lo convirtió en una leyenda de Hollywood. Con sus rutinas icónicas en películas como Sombrero de Copa y Ritmo Loco, Astaire estableció el estándar de oro para el baile y el cine. Sus colaboraciones, incluyendo su famosa asociación con Ginger Rogers, cimentaron su lugar en la historia del entretenimiento. Pero detrás del brillo y el glamour, la historia de Astaire incluye algunos aspectos preocupantes que a menudo se pasan por alto. La biógrafa Sarah Giles sacó a la luz una verdad incómoda sobre el querido bailarín. Astaire albergaba opiniones prejuiciosas hacia las personas negras. Aunque su carrera incluyó colaboraciones con artistas como Bill Bojangles Robinson, un pionero intérprete negro, las creencias personales de Astaire eran mucho menos inclusivas. Es una contradicción impactante. Trabajar junto a artistas negros y beneficiarse de su arte mientras se tiene prejuicios contra ellos. Un incidente que destaca implica la infame rutina Bojangles of Harlem de Astaire en Swing Time. El número, destinado como un tributo a Bill Robinson, presentaba a Astaire actuando con la cara pintada de negro. Aunque tales representaciones eran perturbadoramente comunes en la época de Astaire, es difícil separar la rutina del contexto más amplio de insensibilidad racial que impregnaba Hollywood en ese momento. La elección de interpretarlo reflejaba no solo las normas de la industria, sino también un punto ciego personal en la comprensión de Astaire sobre la raza. La imagen pública de Astaire era de encanto y sofisticación, pero sus opiniones privadas complican ese legado. Aunque no era abiertamente hostil ni agresivo en sus prejuicios, las actitudes reveladas por Giles pintan un retrato de alguien moldeado por los sesgos de su época. Para los fanáticos que admiraban su arte, estas revelaciones son difíciles de reconciliar con el hombre que pensaban conocer. El viejo Hollywood pudo haber deslumbrado al público con sus estrellas glamorosas y sus películas atemporales, pero debajo de la superficie, las cosas estaban lejos de ser perfectas. Muchos de los nombres más grandes de la época tenían creencias problemáticas y obsoletas que empañan sus legados hoy en día. El racismo no era solo un problema social, estaba profundamente arraigado en Hollywood mismo. Únete a Fax Verse mientras descubrimos el lado oscuro del Hollywood clásico y revelamos a las estrellas cuyas acciones fuera de cámara estaban lejos de los personajes que interpretaron en pantalla.